La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor. Gracias porque nos hablas, Señor, y porque sabemos que tienes mensaje para nosotros. Te pedimos, Padre bendito, que nos hables en esta mañana, que no permitas que nada estorbe lo que tu palabra tiene que hacer en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Padre, ayúdanos a convertirnos en aquello que tú quieres que seamos, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No sé cuántos de ustedes recuerden una caricatura de Disney que se llama Lambert, el león cordero. Últimamente yo veo muchas caricaturas porque tengo un niño de 2 años y unos cuantos meses, entonces es lo único que puedo ver en la televisión. Pero esa caricatura me gusta bastante porque se trata de un corderito, más bien de un león que llevan a una manada de corderitos. La cigüeña se equivoca y lo deja ahí, y cuando lo quiere regresar a la manada de leones, la mamá cordero pues se lo suena porque dice: no, este es mi corderito, aunque esté feo es mío, como dicen algunas madres el día de hoy. Y al final de cuentas el león se queda como cordero y lo educan como cordero, pero pues es león, entonces hay cosas que no le salen. Cuando lo ponen a balar, pues todos los corderitos hacen ve, bien bonito, pero este pobre león pues nada más le sale un gorgojeo horrible. Cuando están jugando cabezazos, pues todos los corderitos aguantan porque tienen cráneo de cordero hecho para eso, y el león no, se lo suenan luego. Los corderos escalan las montañas, van por riscos escarpados sin ningún problema, pero el león pues se resbala, se cae en las piedras y se pone unos golpazos tremendos. Entonces todos los corderos se burlan de él, crecen, y los corderos lindos con su lana preciosa y todo espantoso, todo despeinado, la mamá diciendo: pobrecito, es que es diferente, es que salió al papá defendiendo a su pobre león, y como es grande y torpe, pues todo mundo se burla de él. Pero finalmente llegan unos lobos y atacan el rebaño de ovejas, y todas las ovejas hacen lo que hacen para defenderse, se juntan y escapan juntas. Pero cuando Lambert se da cuenta que su mamá no está entre todas, voltea, la busca y se da cuenta que los lobos han cercado a la mamá y la tienen rodeada al borde de un precipicio y están acercándose para devorarla. Y entonces algo pasa en el corazón de Lambert, se despierta el león que estaba dormido y ruge y sale corriendo contra los lobos, y estos lobos, cuando se dan cuenta, caray, este es un león, salen corriendo despavoridos y se escapan de él, y finalmente Lambert se convierte en el héroe del rebaño y todo el mundo ahora lo admira y lo quiere porque ahora él es como perro guardián, pero pues es león guardián. Y lo que me gusta de esta historia es que Lambert ahora reconoce que es león, pero no se come a las ovejas, sigue como oveja más del rebaño, no se venga de sus amigos, los que se burlaban de él, al contrario, es una oveja más, pero que es un león. Me recuerda ese pasaje de la Escritura en donde dice que el león y el cordero yacerán juntos. En ocasiones lo malinterpretamos, siempre en las imágenes se ve al león muy tranquilito, muy como oveja. Algunos hasta dicen que pastarán juntos, o sea, el león estará comiendo pasto, y eso me parece poco probable. Para principio de cuentas no tienen los colmillos necesarios para poder arrancar el pasto. Sería una tiranía de la oveja contra el león, si el león tuviera que convertirse en oveja para estar en el rebaño. Más bien me parece, esto no parece acercarse a la idea del reino que tenemos. El reino no tiene como propósito destruirnos, sino reconstruirnos, hacernos mejores de lo que éramos. Así que más bien pareciera en ese pasaje que el león permanecerá siendo león, seguirá siendo feroz, seguirá siendo fuerte, pero no estará dispuesto a comerse a una oveja. Y la oveja seguirá siendo tierna, seguirá siendo cuidadosa, seguirá siendo protectora y proveedora, pero no hará nada para evitar que el león siga siendo león. Es decir, en el reino de los cielos hay lugar para los leones y hay lugar para las ovejas. Vamos a leer un pasaje, hermanos. Estamos en la serie de sermones sobre Lucas, así que algunos ya saben a lo mejor que sigue Lucas 8 del 1 al 3, porque es el pasaje que sigue de lo que nos quedamos el domingo pasado. Y estamos en la serie de sermones por la fuerza de la juventud. Así que el Señor tiene un mensaje para nosotros que es especialmente para jóvenes, pero que nos habla a todos una enseñanza para nuestra vida. Si tuviera un título este sermón, se llamaría: sigue a Jesús a donde sea, cuando sea y como seas.
Vamos a leer el pasaje Lucas 8 del 1 al 3, déjenme a mí leerlo en voz alta y ustedes pueden seguirme con su vista. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Se nos menciona nada más a 3 mujeres por nombre, pero sabemos que muchas más lo seguían, ahí nos dice que eran varias, así que debemos imaginarnos que los discípulos no eran los únicos que seguían al Señor, seguramente eran los que lo hicieron siempre, pero en ocasiones se unían otros discípulos que no eran de los 12 apóstoles, y en ocasiones se unían estas mujeres u otras que iban con el Señor en diferentes ocasiones, predicando la palabra y especialmente proveyendo para el ministerio. Muchos de los discípulos del Señor no lo seguían todo el tiempo porque trabajaban, tenían sus negocios, tenían su campo, sus rebaños o alguna cosa así, y proveían para el sostenimiento de Jesús. Así era seguramente como él se sostenía. Imagínense los años que estuvo predicando, ni él ni sus discípulos trabajaron para producir algún tipo de dinero o de riqueza, pero sobrevivieron porque había discípulos que sí hacían ese trabajo. Y nos dice aquí que los principales eran mujeres que proveían con su trabajo. Nos dice 3 por nombre, pero sabemos que había muchas más. Y ahora estas 3 que se identifican, lo que nos dice respecto a ellas, tienen enseñanza para nosotros. Vamos a analizar quiénes eran, una por una. En primer lugar tenemos a María Magdalena. Casi siempre cuando alguien lee la Biblia, interpreta que todas las mujeres de la Biblia son María Magdalena. No es así. Esta es una de las pocas veces que se menciona. Algunos creen que era como la principal o alguna cosa así. Hasta hay un disque evangelio de María Magdalena, que déjenme decirles que se escribió 500 años después de que María Magdalena ya estaba muerta. Así que seguramente no lo escribió ella ni nadie cercano a ella. Pero algunos creen eso, que todas las mujeres de la Biblia son ella. La que le lavó los pies, ya vimos el sermón pasado que no era ella. La que le lavó los pies antes de la crucifixión era otra María. La que fue hallada en el acto de adulterio, ni sabemos cómo se llamaba. Así que este es lo único que sabemos de ella. Había sido liberada de 7 demonios. Esto nos deja sospechar que posiblemente ella había practicado la brujería o algún tipo de superstición, porque tanto en aquel tiempo como ahora, los demonios no se meten en la gente así nomás porque sí, sino que una persona que experimenta este terrible mal, seguramente es porque ha andado buscando esa clase de cosas. Como nota aparte, por eso los cristianos no debemos jamás acercarnos a ninguna de esas cosas de temas de oculto, de espiritismo, de espiritualismo, santería, santa muerte, etcétera, etcétera. Por supuesto, deberíamos alejarnos del Halloween y Día de Muertos, porque todo eso lo que hace es exaltar lo oculto, exaltar la oscuridad. Y no debemos los cristianos acercarnos a esa clase de cosas. Deberíamos evitar también películas de terror y cualquier cosa que exalte esa clase de temas. Eso es como nota aparte, se los dejo gratis. María Magdalena seguramente había practicado esa clase de artes negras y por eso es que había sufrido este terrible mal. Después de ella tenemos a Juana. Dice que era esposa del intendente. En otras versiones de la Biblia dice epítropos. Este es un título que se le daba a una especie de administrador que cuidaba los bienes de los gobernantes. Cuando una persona era gobernante, como el César o los reyes o personas así, tenían muchas responsabilidades de Estado. Así que no podían dedicarse a administrar sus terrenos, sus bienes, rebaños, negocios que tenían, y contrataban a una persona así, un epítropos. El epítropos de Herodes era el esposo de Juana. Ahora, se trataba de una persona muy importante. Regularmente era un hombre rico también, porque esto evitaba que tuviera la tentación de robarle a la persona a la que le estaba administrando. Y regularmente era un aristócrata de su sociedad, es decir, alguna persona importante, de alguna familia noble, con algún tipo de influencia, y sin duda tenía que ser de extremada confianza para con el rey. O sea, se trataba de una persona influyente y adinerada, y Juana era la esposa de este personaje. Después tenemos a Susana. No nos dice mucho respecto a ella, pero por el hecho de que era mujer en el mundo antiguo y al entender la cultura, podemos entender la clase de papel que ella desempeñaba en esa sociedad. En el mundo antiguo la mujer era sumamente discriminada. Se les trataba como objetos al grado que se les podía comprar y vender, y un esposo tenía total y completo poder sobre su esposa. No existía por ningún lado el concepto del amor a la esposa. Es más, la primera vez que se escribió o que alguien dijo algo semejante es en la palabra de Dios.
cuando Pablo le dijo a los efesios que amen a su esposa. Es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien dice algo semejante. Algunos dicen que la Biblia es machista, pero no hay nada más alejado de la verdad. La Biblia, como ningún otro libro, y la cultura del cristianismo, como ninguna cultura, exalta el lugar de la mujer a lugares en donde nunca lo había tenido la sociedad antigua. Ejemplo de ello es que aquí vemos algunas mujeres ejerciendo un liderazgo, ejerciendo sus dones y trayendo bendición al pueblo de Dios, al ministerio de Jesús, siendo uno de los pilares del pueblo de Dios. En aquel tiempo no se permitía que las mujeres hicieran eso. Era poco probable que las mujeres negociaran. No aprendían a leer y escribir. Regularmente no se les enseñaba tampoco ni a sumar, ni a restar, ni matemáticas de lo más simples. En la cultura judía, además, no se les permitía ni entrar al templo, ni entrar a la sinagoga. Podían entrar a los atrios exteriores del templo. Pero había una discriminación social, religiosa, política por todos lados. Sin embargo, Susana, como otras mujeres, fueron instrumentos de Dios para traer bendición y para fundar así su ministerio. Todo esto tiene varias enseñanzas para nosotros, y especialmente tiene enseñanzas para los jóvenes en el mes de la juventud. La primera de ellas, podemos llamarla: sigue a Jesús a donde sea, pues te llevará a un buen lugar. Sigue a Jesús a donde sea que te lleve, porque te va a llevar a un buen lugar. Podemos tomar como ejemplo primero a María Magdalena. Ella sin duda que reconocía que su vida era terrible antes de conocer a Jesús. Había estado poseída por 7 demonios, no era para menos, y el Señor la liberó. Sin duda que la comparación de lo que había vivido antes sin Cristo y lo que vivía ahora era un cambio extraordinario. Sin duda que ella estaba plenamente agradecida con el Señor y dispuesta a seguirlo a donde fuera, porque reconocía el infierno que había vivido antes y lo que Dios había hecho ahora en su vida. Cuando el Señor decía, vamos a tal lugar, ella decía, vamos. Si Él, el que me liberó, me dice que vaya, voy sin ninguna objeción. El día de hoy, casi cualquier persona que tiene un concepto de Dios entiende esta idea de que seguir a Jesús nos lleva a un buen lugar. Si seguimos a Jesús, vamos a un buen lugar. El problema es que a veces se queda en un aspecto filosófico o nada más intelectual. Casi cualquier persona que tenga un concepto de deidad, ya sea cristianismo o cualquier religión, tiene una concepción también de una recompensa, una vida eterna. Los budistas creen que van a llegar al nirvana, los hinduistas creen que se van a hacer uno con Brahma, los taoístas creen que se van a hacer uno con el todo, los que creen en Star Wars creen que se van a hacer uno con la fuerza, etcétera, etcétera. Es decir, todos creen algo así como que una vida eterna. Incluso los cristianos tenemos la concepción de llegar a las calles de oro, el mar de cristal, las casas moradas que nos hizo Dios allá, porque como dice el pasaje, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Algunos creen que las casas allá están pintadas de morado, y aunque a mí no me gusta ese color, pues digo, si Dios me regala ese hogar, lo recibo con gusto. Pero a veces nos quedamos con esa idea, la vida eterna en el más allá cuando nos muramos. O a veces nos quedamos con la idea de bendiciones aquí, y tal vez por eso algunos se van con la finta del falso evangelio de la prosperidad, como promete que todos los cristianos van a andar con Rolls Royce. Bueno, algunos de los pastores se andan en Rolls Royce, ¿verdad? De ese falso evangelio de la prosperidad. Y entonces ellos nos dicen, ven, sean como yo y Dios les va a dar un Rolls Royce. Pues sí, se andan robando los diezmos, ¿verdad? ¿Cómo no? Y esa es la cosa, que creemos que es una recompensa, que es una especie de premio. Pero hemos de reconocer que si eso es lo que queremos, que si realmente creemos que Dios nos va a dar una bendición, si realmente creemos que seguirlo es lo mejor que podemos hacer, ¿por qué se nos dificulta seguirlo? Tenemos que preguntarnos qué es lo que nos evita seguirle a donde sea que nos lleve. En otras palabras, ¿por qué si conocemos su voluntad, nos predican la palabra, incluso recibimos consejos de parte de siervos de Dios respecto a cómo vivir, no vivimos como Él nos pide que lo hagamos? Si ya entendemos, seguir a Jesús me da bendición, seguir a Jesús me lleva a un lugar, ¿qué es lo que falla para que lo sigamos? ¿Por qué no siempre lo hacemos? Tenemos que entender una cosa. En primer lugar, a veces eso de seguir a Jesús es muy abstracto, se queda en concepciones filosóficas y no lo podemos aterrizar. Seguir a Jesús, ¿cómo? ¿Me meto a su Twitter y le doy follow o qué? O le pongo en el GPS Jesús y ya me lleva donde está Jesús. Y pues no aparece Jesús, aparece la Soriana, aparece la Alameda Central, pero Jesús no aparece. ¿Cómo le hago para seguirlo? Si lo reducimos a la forma más simple y más práctica, seguir a Jesús es obedecerlo.
significa hacer lo que dice la palabra de Dios que Él quiere que hagamos y no hacer lo que dice que no quiere que hagamos. Así de simple. Sigo a Jesús cuando lo obedezco. ¿Por qué entonces a veces no lo obedecemos? Si ya entendemos, seguir a Jesús es bueno. Si sigo a Jesús me va a llevar a un buen lugar. ¿Por qué a veces desobedecemos? ¿Por qué a veces exaltamos el pecado o justificamos el pecado? Me parece ridículo que en ocasiones personas que quieren seguir a Jesús no obedezcan lo que dice la palabra de Dios, que jóvenes que pretenden seguirlo, que pretenden vivir en una vida ministerial o seguir un ministerio, tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, que personas que dicen que quieren seguir a Jesús no hagan nada para salir de algún vicio o estén conformes con sus corajes, con sus enojos, con su falta de perdón, que personas que se dicen cristianos nos entreguemos al orgullo o al egocentrismo. ¿Qué es lo que falla? Me parece que lo que falla es seguir el ejemplo de María Magdalena en esta situación. Ella reconocía que su vida sin Cristo era un infierno, era un horror tremendo del cual el Señor la liberó. Creo que a veces el problema el día de hoy es que no rechazamos el pecado, no rechazamos la carne y el mundo porque no lo vemos como un horror. En ocasiones lo vemos agradable o necesario. Algunos a veces justifican a los jóvenes, pastor, es que están en la edad de equivocarse, déjenlos que vivan la vida, que sean felices. No hay nada más lejano de la verdad. La vida sin Cristo siempre es un horror, siempre es algo espantoso, siempre es algo horrible. Porque justamente sin Cristo uno va directito al infierno y comienza a vivirlo desde aquí en la tierra. Comienza a vivir aquí en las puertas del infierno porque ahí es a donde uno va a dar si no vive con Cristo. Por eso hemos de reconocer, el mundo y la carnalidad son horribles y por eso Cristo quiere liberarme de ello. Para María Magdalena no había lugar a dudas, sin duda que tenía pesadillas, sin duda que veía cosas espantosas, sin duda que su vida era un infierno en la tierra. Y por eso cuando llegó Jesucristo, feliz de la vida, le dijo, sí Señor, libérame de los demonios. No me la imagino diciéndole, no Señor, déjame 1 o 2. 1, ¿qué tanto es? Ya me quitaste 6. 1, pues no es nada, 6 contra 1, no, 1 no es ninguno, Señor. No me lo imagino así. Es más, hasta me lo imagino, Señor, quítamelos todos. Y no sé si son 7 nada más, los que sean, libérame por favor, Señor. Tal vez ese es el problema, que el Señor no nos libera porque queremos seguir en ciertos pecados, porque no le vemos el lado malo. He aquí una clave. Veamos al mundo como lo veía María. Ella reconocía que su vida anterior había sido un infierno. Vivir en el mundo no tiene nada de lindo, ni de moderno, ni como dicen los chavos el día de ahora, cool. No tiene nada de in. Es un horror. Cuando yo era joven, gracias a Dios, nunca fui a antros así sistemáticamente, pero en una ocasión fui porque era la fiesta de graduación de la prepa y dije, pues todos mis amigos, la prepa, etcétera. Al final de cuentas se supone que somos chavos de prepa, no debería haber alcohol, porque es ilegal que los jóvenes menores de 18 años tomen alcohol. Y entonces fui y nunca volvería a ir a un lugar de esos. Digo, huele a orines, está todo pegajoso el piso, no sabe uno qué está pisando. Agarra uno la banca, la barra, una mesa o algo así, está pegajoso, huele feo, no se ve nada, el humo no te deja ver, la música no te deja escuchar. Entonces, ¿a qué va uno? Si viéramos esas cosas como vemos el metro, nadie entraría a un antro, porque uno va al metro y va así como que, ay, no, que no me vayan a tocar. Pero en el antro está 10 veces peor y ahí están felices. Es más, se esfuerzan por entrar. Algunos jóvenes hasta se disfrazan para verse mayores. Se ponen sus mejores ropas, actúan diferente para que el pelafustán que está ahí en la entrada les dé permiso de entrar. O sea, se esfuerzan para entrar a un lugar cochino, desagradable, horrible. Si viéramos el mundo así, si entendiéramos que el pecado es así, espantoso, no lo aceptaríamos. No desobedeceríamos al Señor jamás, lo seguiríamos sin lugar a dudas. Así que hermano, esa es la clave. Como María Magdalena, reconoce el infierno que es la vida sin Cristo. Reconoce el horror de donde te rescató el Señor. Reconoce lo horrible que era tu vida sin Cristo. Y ahora que ya lo has encontrado, síguelo con ganas. Porque has encontrado, sí Señor, tú me vas a llevar a un mejor lugar, porque ya me has sacado de cosas peores. Porque cada día puedo encontrar en ti nuevas bendiciones y seguiré siguiéndote cada día, porque puedo encontrar que no hay nada mejor que hacer con mi vida. Hermano, sigue a Cristo, confiemos en que Cristo quiere sacarnos de ese horror y sigámosle a donde nos quiera llevar, obedezcámosle y vayamos a ese reino de los cielos que Él vino a crear.
Una segunda enseñanza que tiene para nosotros: sigue a Jesús cuando sea, pues siempre es un buen momento para seguirlo. Sigue a Jesús cuando sea, en cualquier momento de tu vida. No se preocupe, no es una anforita, es broncolín, pero es que ando medio ronco y luego se me acaba la voz. En segundo lugar, vemos el ejemplo de Susana, hermanos, que como ya dijimos, el ser una mujer en el mundo antiguo era bastante terrible. Ella sí tenía pretextos que ponerle al Señor para no seguirle. Tenía bastantes razones para renegar. No, Señor, ¿para qué me hiciste mujer? Si querías que te siguiera, me hubieras hecho hombre, no me hubieras hecho mujer. ¿No ves cuántas trabas hay? Aquí una mujer no puede progresar, no tengo oportunidades, me debo mi voluntad a mi marido, y si él no me deja seguirte, Señor, ¿cómo le hago? Tengo que obedecerlo porque es mi marido, hubiera dicho Susana. El día de hoy no hay ni la mitad de una persona que tenga más pretextos que una mujer del mundo antiguo para seguir al Señor. Sin embargo, a veces encontramos maneras de decir que no deberíamos de seguirlo o de poner pretextos. Algunos creen que ser joven es igual a ser un balagardo irresponsable que no hace nada bueno con su vida. Algunos creen que la juventud es para desperdiciarse. Y uno diría, no, nadie dice que es para desperdiciarse. Se parece mucho a lo que dicen: estás en edad de equivocarte. Deberías de vivir en ti mismo las experiencias. Aprende de tus propios errores. Hay ciertas cosas que dice el mundo que todo joven debería de vivir en cierta etapa de su vida. Hace poco un amigo mío me contó que su novia lo cortó. Él estaba a punto de pedirle matrimonio y ella lo cortó porque sospechaba que él ya quería casarse. Y le dijo, no, es que desde que ando contigo me he perdido muchas experiencias que ya debería de haber vivido en esta etapa de mi vida. Y este amigo mío, cuando me contaba, me dijo, y pues ya me enteré qué experiencias son. Vi en su Facebook, pues anda drogándose, anda teniendo relaciones de una noche, experimentando con lesbianismo, etcétera, etcétera. Mentira, ¿quién tiene que andar experimentando esas cosas para triunfar? Es una mentira que uno tenga que vivir eso para poder vivir, pero el mundo es lo que nos dice, que deberían de experimentar ciertas cosas. Si una persona pierde su virginidad después de los 20 años, ya se tardó. Si una persona llega a la universidad, o más bien termina la universidad y nunca probó las drogas, ay, pues ¿a qué fuiste a la universidad? Más si fue a la UNAM, en donde crece ahí en las jardineras, ¿verdad? Dicen algunos. El caso es que el mundo nos enseña esas mentiras, que ser joven es vivir irresponsablemente, es vivir sin medir consecuencias, es vivir estúpidamente, o sea, sin pensar el daño que puede producir una mala decisión en esa etapa de la vida. Ahora, no nos quedemos con esa idea. No nada más a los jóvenes se les dice eso. Cuando uno llega a la edad adulta también hay pretextos para no seguir al Señor. Termina uno la carrera y uno dice, no, es que ahorita no puedo comprometerme bien porque tengo que encontrar trabajo. Encuentra trabajo, no, es que ahorita tengo que fortalecer mi posición en la empresa porque ahorita estoy temporal. Ya lo contratan, es que ahorita apenas estoy empezando y tengo que ganarme a los jefes. Ya cuando se ganó a los jefes, es que cada vez tengo más responsabilidades y quiero ganarme un ascenso. Mientras va ascendiendo, es que cada vez tengo más trabajo y soy más responsable de ciertas cosas y sigo creciendo. Cuando ya finalmente llega a ser el presidente de la empresa, es que no tengo tiempo porque tengo muchas cosas que hacer. Cuando se jubila, ya ahorita ya me jubilé, ¿ya para qué? Ya lo que quiero es descansar, no me anden haciendo esas cosas, quiero relajarme. Entonces siempre hay un buen pretexto para no seguir al Señor. Cuando uno no tiene hijos, que porque quiere tener hijos. Y cuando ya los tiene, que porque quiere ser buen padre y entonces les dedica el domingo. ¿Y qué no le puede dedicar los otros 6 días de la semana? Es decir, no debemos de poner pretextos a la hora de seguir a nuestro Señor. Siempre, en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida, hay razones que uno puede dar para no seguirlo, pero no son más que excusas. Si hay crisis, porque hay crisis. Si hay abundancia, que porque hay abundancia. Así que, hermanos, no le pongamos pretexto al Señor. Susana y las mujeres que siguieron al Señor tenían más pretextos que nadie de nosotros para no seguirlo. Su situación era más terrible que cualquier situación que nosotros podamos tener. Era más difícil, más trabajosa que cualquier cosa que podamos estar viviendo el día de hoy. Y aún así le siguieron. Y no solo le siguieron, proveyeron para la obra. Se convirtieron en uno de los pilares que fortalecieron el ministerio del Señor. Si no hubieran existido esas mujeres, el ministerio del Señor no hubiera alcanzado todo lo que logró, porque simplemente no habrían tenido que comer. No habría habido personas que proveyeran para su sostenimiento diario. Eran necesarias para el ministerio del Señor, y bendito sea Dios que Él las usó y que ellas se dejaron usar, que no pusieron pretextos y que le permitieron al Señor usar la bendición que tenía para ellas.
En la etapa de vida que estés, Dios tiene cosas buenas para ti. Quiere guiarte a vivir una juventud plena. Quiere guiarte a vivir una vida adulta plena, una vejez plena, una vida matrimonial plena, una paternidad plena. Algunos jóvenes no terminan de entender por qué los cristianos hablamos tanto de la castidad y de la pureza sexual. Creen que es porque nos enoja que estén felices. No es así. No puede existir felicidad y plenitud sexual si no hay plenitud emocional y espiritual con la persona con la que se tiene esa relación sexual. Por eso es necesario un matrimonio. No es firmar el papel lo importante es haber hecho un pacto de entrega con esa persona que se manifiesta en que estuvieron dispuestos a firmar el papel. Así de sencillo, el papel es extra, lo importante es la entrega, pero si no están dispuestos ni siquiera a firmar un papel, ¿cómo van a demostrar que se entregan realmente alma y espíritu? Y finalmente, cuando se hace ese pacto, la relación sexual física es plena. Por eso es que Dios nos dice que nos esperemos hasta que estemos casados, porque quiere que lo disfrutemos al grado máximo que se puede disfrutar. No porque quiere que andemos tristeando por la vida, aguantándonos, no, porque sabe que si lo gastamos desde antes, no lo podremos disfrutar a plenitud. Y estaremos viviendo una media vida, la mitad de lo maravilloso que es lo que Él tiene para nosotros. Hermano, no dejes que las exigencias de este mundo te hagan perder la oportunidad de seguirlo. Hermano joven, Dios quiere darte una juventud plena. Hermano adulto, Dios quiere darte una vida adulta plena. Dios quiere que vivamos felices, contentos en cualquier etapa de la vida que estemos. Y para eso debemos seguirlo. En tu contexto, con tu generación, sigue a Jesús. Una tercera enseñanza que tiene este pasaje para nosotros: sigue a Jesús como seas. Dijimos, sigue a Jesús cuando sea, sigue a Jesús a donde sea, sigue a Jesús como seas y déjalo convertirte en algo mejor de lo que eres hasta este momento. Finalmente tenemos el ejemplo de Juana. Como ya dijimos, era rica e influyente y aún así siguió al Señor. Digo aún así porque el mismo Jesús dijo que cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Y no se refería a que una persona que tiene mucho dinero no puede seguir a Jesús, sino que una persona que confía mucho en sus riquezas no puede seguir a Jesús. Tenga uno mucho o poco, no puede seguir a Jesús alguien que confía en la materia. La cosa es que es más fácil confiar en mucha materia que en poca materia. Si uno tiene un sueldazo así de cientos de miles de pesos, es más fácil confiar en ese sueldazo que los 200 pesos que algunos ganan a la semana. De hecho, alguien que confiara nada más en esos 200 pesos, pues estaría medio loco. Alguien que gana eso, tiene que confiar demasiado en Dios. No, Señor, tú haz que fructifique este salario. Porque si es poquito, es más fácil confiar en alguien más. Esa es la cosa, que algunos creen que seguir a Jesús es solamente para la gente que está muy amolada o que tiene muchos problemas o que tiene muchos traumas. Y que la gente que es rica, importante, influyente o que no tiene esos traumas, no necesita seguir a Jesús. Es una mentira. Seguir a Jesús es para todos, porque no importa cuánta materia acumule uno, no importa cuántas cosas tenga uno, cuando esa es nuestra única fuente de paz, cuando esa es nuestra única fuente de esperanza, no es suficiente para vivir, no es suficiente para estar tranquilos. Él quiere que en su iglesia haya gente de todos los estratos sociales, de todas las culturas, de todos los estilos de personas, porque tiene oportunidades para todos. Cuando estuve en el seminario, estuve en una clase que no era una clase en el salón, sino que nos llevaban a diferentes iglesias de ahí de la ciudad y se llamaba crecimiento transcultural. Entonces eran iglesias que se consideraban multiculturales. Íbamos a iglesias en donde había hispanos, gringos, negros, asiáticos, musulmanes, de lo que fuera. Y así íbamos a estas iglesias, veíamos cómo eran sus programas infantiles, unión de jóvenes, cómo predicaba el pastor, andábamos con el pastor toda una semana y la siguiente semana íbamos a otra iglesia y así. Fueron 12 iglesias en total, me parece, o 7, era un número así de esos cristianos muy santos, pero no me acuerdo cuántas eran. El caso es que al final del semestre, cuando ya habíamos ido a todas estas iglesias, nos juntamos con todos estos pastores y los maestros de esta clase y los alumnos para ver nuestras conclusiones. Y allí estábamos dialogando y así, y yo tuve que decirles una cosa. Ya ven, soy hijo de Gilberto Gutiérrez, entonces no nos quedamos con la boca callada, y les tuve que decir, oigan, a mí algo me causa pesar, que nos dijeron que eran iglesias multiculturales, pero yo lo único que vi fueron iglesias multirraciales. Sí es cierto, había mexicanos, negros, asiáticos, güeros,
pero todos eran más o menos de la misma cultura. Es más, nos decían estos pastores quién era su grupo objetivo, es decir, a quiénes le predicaban. Algunos nos dijeron que le predicaban a familias de profesionistas con hijos en primaria y secundaria que ganaran tantos dólares al año. Otros que le predicaban a jóvenes o solteros sin hijos que estuvieran en determinada situación. Unos que le predicaban a los miembros de determinada empresa. Una iglesia que era nada más para militares. Incluso hubo una iglesia que parecía que muchos venían de un contexto de homosexualidad o habían sido homosexuales o eran homosexuales en ese momento. Yo me quedé impactado porque dije, esto no es multicultural. Vamos a una iglesia y a todos les gusta el básquetbol y todos le van a los Spurs. Vamos a una iglesia y a todos les gusta el fútbol americano y todos le van al Dallas. O sea, ¿dónde está la multiculturalidad? Dios quiere iglesias en donde todos seamos diferentes, porque necesitamos ser diferentes para funcionar correctamente como iglesia. Lo dice la palabra de Dios. Uno es oreja, otro es ojo, otro es mano. Y no le dice el ojo a la mano, no te necesito, sino que al contrario, todos nos integramos en un cuerpo. Y la razón es muy sencilla. Las bendiciones que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros tienen un uso y tienen una bendición que provocar en su reino y en su cuerpo. Si Dios te dio una bendición, hermano, una característica, una habilidad, es porque tiene un uso para esa habilidad en su iglesia. Todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que sabemos hacer es un instrumento que Dios quiere utilizar en su iglesia. Decía Albert Einstein, todos somos genios, pero no debes juzgar a un pez por su capacidad de trepar árboles. Los peces no trepan árboles, ¿verdad? Hay una raza de peces que sí. Allá en Indonesia hay unos peces que viven en los manglares, que tienen como pelos en el cuerpo y se les queda todo el cuerpo mojado y pueden estar varias horas fuera del agua y ellos pueden trepar árboles y saltar, pero lo hacen bastante mal. Leonelito trepa árboles mejor que esos mugres peces. Pero si juzgamos a un pez por esa capacidad, pues siempre va a ser un fracasado. Y decía Albert Einstein esta frase para decirnos, cada uno de nosotros tiene ciertas cualidades que lo hacen especial y que lo hacen genial. En la iglesia de Cristo esto es más real que en ningún otro lado. Él quiere usar a cada uno de nosotros. No debemos permitir que la envidia nos haga creer que ciertas habilidades o ciertos regalos que Dios nos ha dado son mejores que otros y nos menospreciemos a nosotros mismos. Si Él te hizo de cierta forma, quiere bendecirte de esa forma en la que eres. Platicando con un compañero en el seminario, hablábamos de eso. Él era grande, alto, güero, ojo azul, parecía vikingo, se ponía un cuerno y agarraba un hacha y hasta un lado todos salían corriendo porque creían que habían llegado los vikingos. Y yo le decía esta idea y él me decía, pero a ver, ¿cómo? A ver, que yo sea güero, ¿cómo puedo ser usado por Dios? Y le dije, vamos tú y yo a predicar a Europa del Este, a Yugoslavia, Croacia, esos países, y a ti te hacen caso y a mí no, porque yo parezco musulmán y allá hay problemas con los musulmanes, estoy moreno. Van a decir, ay, ¿qué se cree? Pero tú, como estás güero, pues te hacen caso, es más, te van a hablar en su idioma. Pero vamos tú y yo a Oriente Medio y a ti te apedrean. Y en cambio a mí, que me ven de ojo hundido, ceja poblada, patilla caída, nomás me dejo la barba y me pongo un turbante y parezco terrorista. Por eso no me dejan subir al avión sin revisarme por todos lados. Inmediatamente me hacen caso. Es más, creen que soy uno de ellos. Mi cara es una bendición de Dios. En una ocasión un hermano me decía, gracias a Dios porque me dio este rostro que me ha salvado incontables ocasiones de ser asaltado. Si uno es como es porque Dios quiere bendecir a otras personas alrededor nuestro. Si tienes ciertos traumas, es porque Dios quiere sanarte y ayudarte a hacer bendición para que otras personas también sean sanadas. Si Dios te hizo de determinada manera, con cualidades, características que incluso creemos que son defectos, entrégaselas a Dios. Dáselas al Señor para que Él las desarrolle y te haga mejor de lo que puedes ser tú por ti mismo. Entrega tu carrera a Dios, entrega tu trabajo a Dios, tus pasatiempos, tu familia, tu edad, tu cuerpo, tu mente, todo lo que eres, entrégaselo a Dios. Dios lo usará, moldeará y convertirá en algo mucho mejor que lo que tú podrías hacer con tu potencial. Le decía el tío Ben a Peter Parker, el de Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y me recuerda eso que dijo Jesús, en el reino de los cielos, el que es mayor es el que sirve más. Podríamos traducirlo también de esta manera. El que hace más cosas por otros se vuelve más útil en el reino de los cielos. Se vuelve más importante
porque es más necesario que esté presente, porque hace mucho por los demás. Si tú te sientes muy bendecido por Dios, si sientes que Dios te ha dado muchas cosas, significa que Dios espera que tú hagas muchas cosas, que tú bendigas a muchas personas. Y si tú te sientes poco bendecido por Dios, significa que no te has dado cuenta de todas las bendiciones que Dios te ha dado. Valora lo que Dios te da, valora lo que Dios ha hecho por ti, entrégaselo y deja que te use para bendecir a otras. Sigue a Jesús como seas y déjalo convertirte en algo mejor. Finalmente, hermanos, hay un desafío a unirnos a seguir a Jesús. Estas tres mujeres eran diferentes entre sí, y eran diferentes a las otras mujeres que seguían a Jesús, y eran diferentes a los discípulos. ¿Qué tenía que andar haciendo un aristócrata de Jerusalén con una exbruja siguiendo a Jesús? No habría relación entre ellas. Igual con los discípulos, un revolucionario como Simón el Celote, unos pescadores, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, un cobrador de impuestos, como lo era Mateo, que eran justamente los enemigos acérrimos de los celotes, no de los elotes, de los celotes como Simón el Celote. No tenían nada que hacer juntos. Sin embargo, el Señor los unió y formó una iglesia diversa. Él toma personas en diferentes lugares, momentos y características y forma su iglesia porque quiere usarnos en conjunto para vencer el mal de este mundo. Cuando el león y el cordero yacen juntos, el león no debe dejar de ser feroz y valiente, y el cordero no debe dejar de ser cuidadoso y solidario. Dios necesita ferocidad y necesita ternura en su reino. Por eso nos tiene aquí, hermanos. Dios necesita la fuerza y el empuje de los jóvenes, las ganas de luchar que caracteriza a la juventud, y Dios necesita la experiencia y la sabiduría de los viejos, la responsabilidad que caracteriza a la edad adulta. Quiere unirnos en un solo cuerpo multicultural lleno de divergencias, porque su enemigo es así, ataca por diversos frentes. Él sabe, hermano joven, que eres susceptible a ciertas tentaciones, que eres susceptible a ciertas circunstancias de la vida, y por eso permite que haya viejos en la iglesia, adultos que ya pasaron por ahí y fracasaron o triunfaron, pero te pueden ayudar a cruzar tú esa etapa. Y también, hermano adulto, tienen la iglesia jóvenes que te inspiran, que cuando se te acaban las ganas, cuando te has desanimado por tantas experiencias malas que has tenido en tu vida, te pueden inspirar a seguir al Señor. Dios nos quiere fortalecer, hermanos, en la diversidad. Él quiere que un joven greñudo con camisetas Geeks y Converse trabaje en conjunto con un hermano conservador que usa traje hasta para lavar el coche. Y quiere que nos unamos y nos amemos y trabajemos en conjunto para la misión que le ha dado a su iglesia. Por eso, hermano, no podemos estar separados de la iglesia de Cristo. No podemos decir que seguimos a Jesús y no unirnos a su iglesia. Es irracional decir eso. ¿Cómo es posible que una persona quiere seguir a Jesús y no se une a los demás que también lo hacen? No se une a todos los demás que están siguiéndolo. No lo soporta o no se siente a gusto entre ellos. Únete a la iglesia del Señor. Puede ser que a lo mejor te sientas raro al principio. Todos los jóvenes que ahorita son líderes en la Magna Unión de Jóvenes se sintieron raros en un principio. Sintieron que no les hacían caso, pero siguieron viniendo. Permanecieron. No conozco un solo joven en la Magna Unión de Jóvenes que cuando haya llegado no haya sido saludado por alguien, no les hayan querido invitar, pero sí conozco muchos que no se dejaron invitar. Y no conozco ningún joven que esté ahorita en la Unión de Jóvenes que no se haya sentido raro en los cultos, cuando le dieron la bienvenida, que no sabía si estaban riéndose con él o de él o qué estaba pasando. Casi todos les pasó eso, pero permanecieron. Algunos continuaron y ahora son los líderes. Ahora son los que otros critican de que abren a los demás, y no es así. Atrévete a unirte, atrévete a aguantarte la vergüenza un ratito, con tal de unirte a la iglesia del Señor. Sigamos a Jesús todos juntos, en unidad, como un cuerpo, como un solo hombre. Sigamos a Jesús a donde sea que nos lleve, cuando sea y como quiera que seamos. Sigamos a Jesús, hermanos, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Vamos a orar y vamos a decirle esto al Señor. Padre Santo, te damos gracias, bendito Jesús, por la bendición que nos das de poder seguirte, Señor. No nos merecemos ese regalo maravilloso, Señor, de poder ser tus discípulos. Sin embargo, tú nos permites seguirte, Señor. Tú nos permites aprender de ti, tener tu guianza en nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Jesús. Sigan orando, mis hermanos. Y si quieres decirle al Señor en esta hora que quieres seguirle,
Te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar. Tal vez lo que le quieres decir es: Señor, quiero seguirte y quiero ser libre de algún pecado. Quiero reconocer lo malo y lo terrible que es para mí vivir esta situación. O tal vez quieras decirle al Señor: Señor, quiero seguirte así como soy, en este contexto en el que estoy, con mi juventud, con mi experiencia, y no poner más pretextos para no seguirte. O tal vez quieras decirle: Señor, quiero seguirte y utilizar las cosas que me has dado para hacer bendición, y seguirte actuando, proveyendo bendición a aquellos que tú has puesto a mi alrededor. O tal vez le quieras decir al Señor: quiero seguirte, uniéndome a tu iglesia, uniéndome a tu cuerpo. Sea como sea, digámosle al Señor esto que estamos decidiendo. Si alguien quiere decirle al Señor: Señor, déjame seguirte, levante su mano ahí en su lugar para que yo pueda orar por usted. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos jóvenes, adultos que están tomando esta decisión. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Sigamos orando y digámosle estas cosas a nuestro Señor ahí donde estamos. Padre Santo, gracias, bendito Padre. Gracias porque nos permites encontrarnos contigo y seguirte, Señor. Obedecerte, descubrir cómo es la manera correcta de vivir nuestra vida, Señor, y disfrutar a la plenitud, Señor. Bendícenos, Padre. No permitas que nada estorbe, Señor. Que no pongamos ya más pretextos, Señor. Que el mundo no nos aferremos al mundo nunca más, Señor, sino que al contrario seamos libres por tu gracia, Señor, y que podamos aplicar esta bendición que tú has dado en nuestra vida, trayendo bendición a otros. Señor, bendícenos, Padre Santo, cuídanos y únenos más como iglesia, bendito Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.